Imagina que eres uno de los rescatistas que entra en una ciudad muerta. En menos de 2 minutos, 30.000 personas han desaparecido. Hombres permanecen sentados en mesas de café con el tenedor aún en la mano. Mujeres siguen inmóviles con la mano apoyada en el pomo de una puerta. La ropa permanece intacta. La madera no está carbonizada. Y sin embargo, dentro de cada cuerpo todo ha sido destruido. Solo hubo un superviviente, un prisionero protegido por una celda de castigo de hormigón. La pregunta es aterradora. ¿Qué clase de fuerza puede matar a 30.000 personas sin quemarles la ropa? ¿Y por qué nadie corrió si la naturaleza había estado gritando durante un mes entero? La respuesta no pertenece solo a la geología. También pertenece a la política. Antes del desastre llamaban a Saint-Pierre la París de las Indias Occidentales. Era una ciudad elegante con fachadas encaladas, alumbrado eléctrico y el olor del pan recién horneado, mezclándose con el aire cálido del Caribe. En el horizonte, el monte Pelé parecía apenas una parte más del paisaje. Pero en la primavera de 1902, la montaña empezó a cambiar. Los ríos tomaron el color del óxido y del azufre. El suelo de las laderas se calentó tanto que obligó a los animales a descender. La belleza seguía allí, pero algo dentro de la montaña ya había comenzado a romperse. Durante semanas la naturaleza lanzó advertencias imposibles de ignorar. Miles de víboras de foseta descendieron hacia la ciudad. Unas 50 personas murieron por mordeduras, y cientos de animales también perecieron. Era como si la montaña estuviera expulsando la vida fuera de su propio cuerpo. Pero en lugar de vaciarse la ciudad, se llenó aún más hasta alcanzar unas 30.000 personas. Los barcos recibieron la orden de permanecer en el puerto. Los soldados patrullaban las carreteras. Para salir, hacía falta un permiso especial. El 11 de mayo se celebrarían elecciones y el gobernador Moutet entendía perfectamente la ecuación. Una evacuación provocaría pánico y el pánico arruinaría la votación. Moutet formó una comisión para tranquilizar a la población, pero no incluyó ni a un solo vulcanólogo. Los periódicos publicaron exactamente el mensaje que el gobierno necesitaba, que Saint-Pierre era tan segura como Nápoles, al pie del Vesubio. Sin darse cuenta, o sin querer reconocerlo, estaba comparando su ciudad con Pompeya pocos días antes de su destrucción. Así 30.000 personas permanecieron donde estaban, mientras la llave de la salida seguía guardada en los bolsillos del poder. Dentro de la montaña, sin importarle en absoluto el calendario electoral, una bomba física se estaba formando. Olvida la imagen de Hawái y sus ríos de lava lentos, visibles y relativamente previsibles. El magma de Mont Pelé era andesítico, rico en sílice y espeso como hormigón enfriándose. Los gases atrapados en su interior no tenían por dónde escapar. Era como agitar una botella de champán durante 2 semanas, y luego sustituir el corcho por un tapón de plomo sellado. A comienzos de mayo, un domo de lava había cerrado por completo el conducto del volcán. Encima de meses de presión acumulada, se apoyaba ahora un tapón de roca comprimida de millones de toneladas. El gas no podía ascender. La tapa era demasiado pesada y demasiado rígida. Solo quedaba una salida posible: romper lateralmente. El 8 de mayo, día de la ascensión, la ciudad desayunaba como cualquier otra mañana. Pero un hacendado llamado Fernand Clerc observó algo extraño en su barómetro. La aguja no descendía de manera normal. Se sacudía con violencia de un lado a otro, como si el instrumento hubiera enloquecido. Más tarde diría exactamente eso, que el barómetro parecía haberse vuelto loco. Clerc no se quedó a analizar lo que veía. Reunió a su familia, pasó junto a las patrullas y huyó. Mientras casi toda la ciudad seguía quieta, él fue uno de los pocos que entendieron que aquel era el último aviso. A las 7:52 de la mañana, no fue la cima de Mont Pelé la que explotó, sino su flanco sur. La montaña se abrió lateralmente y liberó algo para lo que la ciencia de aquella época todavía no tenía nombre. Los franceses más tarde lo llamarían Nuée, ardente nube ardiente. Hoy lo conocemos como corriente piroclástica de densidad.
Se desplazaba de una forma que parecía desafiar toda intuición. Las partículas de roca no chocaban unas contra otras como una avalancha común. Flotaban suspendidas sobre un colchón de gas sobrecalentado en expansión constante. Sin fricción. Sin resistencia real. No rodaba, no caía, fluía. Pero no existe ningún líquido en la Tierra que se mueva así. El valle actuó como el cañón de un rifle apuntando directamente hacia Saint-Pierre. La distancia entre el volcán y la ciudad era de unas 5 millas. El tiempo que la corriente necesitó para recorrerla fue de apenas 90 segundos a 2 minutos. Su velocidad, según las estimaciones, oscilaba entre 220 y casi 400 millas por hora. La línea telegráfica se interrumpió en medio de una transmisión. Nunca volvió a funcionar. En ese instante, la ciudad ya estaba condenada. La primera en llegar no fue la ceniza visible, ni siquiera el calor, sino la honda de presión. Las fachadas de piedra gruesas y sólidas no se agrietaron, explotaron desde dentro. La presión exterior cayó tan deprisa que el aire atrapado en las paredes no tuvo otra salida que romperlas. Los edificios no se derrumbaron, detonaron. Después llegó la corriente, una masa de gas sobrecalentado, ceniza y roca pulverizada, que llenó a la vez calles, habitaciones, y cada espacio abierto a una temperatura de unos 750 grados Fahrenheit, alrededor de 400 grados Celsius. El cuerpo humano no tiene ninguna manera de procesar una agresión así. Una sola respiración bastaba. La humedad de los pulmones se vaporizaba de inmediato. El agua, al convertirse en vapor, se expande unas 1700 veces. El tejido pulmonar se desgarraba en fracciones de segundo. El líquido cefalorraquídeo alcanzaba el punto de ebullición. El sistema nervioso colapsaba antes de que el cerebro pudiera registrar dolor. La gente moría antes de caer al suelo. Y el espasmo cadavérico dejaba sus cuerpos congelados exactamente en la postura final. Por eso los hombres seguían sujetando los tenedores. La ropa quedó intacta porque aquello no era una llama abierta. Era una masa densísima de partículas bajo presión, moviéndose a una velocidad brutal. Para que algo arda, hacen falta oxígeno y tiempo. La corriente no ofreció ninguna de las dos cosas. El calor era suficiente para matar, pero no para quemar la ropa de la forma que la gente imagina. No es una contradicción, es la firma exacta de este fenómeno. Cuando la corriente llegó al puerto, golpeó la superficie del mar y generó instantáneamente una capa de vapor bajo ella, deslizándose sobre el agua. El océano empezó a hervir. Los marineros que saltaron de los barcos en llamas fueron escaldados vivos. Los barcos que habían recibido la orden de permanecer anclados fueron destrozados. El gobernador Mutet murió junto con la elección que intentaba proteger. Y en menos de 2 minutos, la ciudad entera había desaparecido. Solo una persona sobrevivió en el corazón mismo de la destrucción, un prisionero llamado Louis Auguste Siparis. Estaba encerrado en una celda de piedra semienterrada, con una única rendija estrecha, orientada en dirección opuesta al volcán. Él tapó esa abertura con trapos húmedos. Sufrió quemaduras graves en todo el cuerpo, pero sobrevivió. Permaneció durante días en una oscuridad absoluta, sin comida, sin sonidos, sin saber si afuera seguía existiendo el mundo. Es una ironía terrible. La celda de castigo fue el único refugio suficientemente bueno en toda Saint-Pierre. Meses después, el mismo magma denso que había bloqueado la explosión vertical comenzó a empujarse lentamente hacia arriba por el conducto destrozado, creciendo unos 50 pies por día. Se formó una espina sólida de roca que emergió del cráter y llegó a alcanzar casi 1000 pies de altura con un volumen comparable al de la Gran Pirámide. Era como si la montaña hubiera levantado un monumento sobre sus propios muertos. Permaneció en pie durante meses, hasta colapsar bajo su propio peso. Pero 30.000 personas no murieron únicamente por un volcán. La naturaleza había enviado señales durante un mes entero: serpientes descendiendo, agua contaminada, instrumentos enloqueciendo. Dio todas las advertencias que una persona racional podía necesitar. Lo que terminó matándolos fue el 11 de mayo, el día de las elecciones.
La presión geológica no negocia. La física no hace concesiones a la ambición política. Mont Pelé sigue activo. El valle sigue apuntando hacia la ciudad de abajo. La mecánica sigue siendo la misma. Y la única pregunta que realmente importa sigue siendo esta cuando la aguja empiece a convulsionar. ¿Habrá alguien dispuesto a irse sin esperar permiso?